Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Buenos días a todos. Saben que estoy sorprendido. Estoy sorprendido porque ya en las radios y aquí en el noticiero venía escuchando que la gente del Poder Legislativo ya está trabajando. Entonces, yo pensé que eran ediciones de lo que ayer se debatió en el Congreso Nacional. Pero no, es que están ya, no sé si sesionando o reunidas las comisiones de trabajo. Creo que están sesionando, así que nuestros equipos periodísticos de TN5 Estelar y los que van a cubrir el Congreso Nacional de la República, pues parece que les van a cambiar sus horarios. Porque desde muy temprano los diputados ya en propiedad sesionan. ¿Saben cuál fue mi primera reflexión? Encantado porque trabajen los diputados. Pero también dije, ni muy, ni tampoco poco, ¿verdad? Pero no, está bien que se metan a esa disciplina de estar temprano en el trabajo. Quiero hacer un contacto antes de presentarles a mis invitadas de esta mañana con el periodista de HRN. ¿No te contesta? Vaya pues. Ya va a responder Ricardo Zelaya para que nos dé un contexto de esta sesión del Congreso Nacional. Antes, déjenme decirles que tengo hoy aquí en el set de Frente a Frente a dos distinguidas abogadas para comentar lo que ha pasado ya con la instalación del Congreso Nacional de la República. Las expectativas que tenemos, la asunción al poder este martes del señor Narri Afura. Así que inmediato presento a doña Maribel Espinosa. ¿Qué tal, abogada? Buenos días, igualmente don Renato, abogada, es un placer compartir este set y con el pueblo de Honduras. Muy buenos días, agradecida con Dios por este nuevo día y lo más importante, que las sombras, las tormentas que hemos vivido se están alejando del panorama de Honduras y eso es una bendición para Honduras. ¿No le da un poquito de nostalgia cuando ve o escucha a sus colegas diputados estar en plena faena legislativa? Para nada. Para nada. Para nada. Por una sencilla... ¿No es una mujer que añora el poder? Mire, a mí me gusta, yo tengo arquetipos. Sí. Y uno de ellos es la historia de Cincinnato. Cincinnato era un hombre que no buscaba el poder, pero lo fueron a traer los senadores en Roma para poner orden, para rescatar. Y hizo su trabajo y después se fue a su villa. Yo vine a la política en el año 2016, así que la cúpula de Libres son mentirosos. Dicen que soy golpista. Eso es falso. Yo llegué a la política en el año 2016 ante las ignominias que estábamos viviendo, cuando se destituyó a 4 magistrados. Dije, esto es grave, está en peligro el Estado de Derecho, la democracia. Cuando se hizo la reelección, está en peligro. Y vivimos lo peor ahorita, cuando el orden constitucional nuevamente estuvo en peligro y vivimos momentos difíciles. Yo quisiera que me den la oportunidad de externarles que hay cosas que el público no las conoce, pero debería de conocerlos. Generalmente lo conoce cuando la historia lo registra,
en un libro, en algo, pero yo quiero decirle, estuvimos a punto de tener un golpe de Estado en Honduras, provocado por el partido en el poder. Fueron momentos bien difíciles. El partido en el poder anterior. Es correcto. Fueron momentos tan difíciles. Recuerdo que Fátima Mena y yo estuvimos en una reunión donde fuimos informados de que el general Roosevelt estaba con la intención de hacerlo. Y yo quiero aprovechar este momento para felicitar una vez más al general Valerio y a todos los militares que lo acompañaron y han hecho posible mantener el orden constitucional. Esta ocasión se salvó la democracia en gran parte por las Fuerzas Armadas de Honduras. Y fueron por esos hombres y mujeres que con tesonera determinación le hicieron un alto al general Roosevelt, que cuando se dieron cuenta que su candidata no había ganado, que estaba en el tercer lugar, se planteó esa idea de quedarse en el poder a la fuerza. Y en ese momento yo quiero decirle al pueblo de Honduras, se nos pidió al Congreso apoyo. Y ese apoyo se lo dimos desde las sesiones extraordinarias autoconvocadas y fuimos un grupo especialmente de mujeres las que impulsamos que se adoptaran medidas, que se hicieran todas las acciones y dejar listas todas las ejecutorias por si Luis Redondo terminaba de consumar lo que pretendían hacer. Y afortunadamente no llegamos al punto de solicitarle, como se acordó en el Congreso, a las Fuerzas Armadas para que en cumplimiento del artículo 375 le dieran en flagrancia detención a Luis Redondo. Vivimos momentos difíciles, muy difíciles, pero se salvó la democracia. Ya recuerdo por qué nos está afirmando eso la abogada. Es que yo le dije a una amiga de ella, exdiputada, que me parecía un exabrupto que el Congreso de los 70 diputados de los autoconvocados le diera órdenes a las Fuerzas Armadas. No era orden. Era una solicitud. O solicitar a las Fuerzas Armadas la captura de Luis Redondo. En base al artículo 275 en relación, 375 en relación al 272 constitucional que dice que las Fuerzas Armadas deben de mantener el imperio de la Constitución. Ok. Bueno, aclarado eso, vamos hacia el presente. Vamos hacia el presente. Sí. El presente que nos importa, claro, sin olvidar ese pasado, que siempre es bueno para evitar cometer errores. Esto es lo que está priorizando ahora mismo el Congreso. Esto es lo que está priorizando ahora mismo el Congreso Nacional. Blindar la vida y la familia en su concepción natural. Padre, madre e hijos. Fíjense bien. Blindar la vida y la familia en su concepción natural. Padre, madre e hijos. Todo lo que no es natural, no estoy diciendo que lo va a ver con malos ojos el Congreso, pero tampoco va a legislar en función de todo lo que no es natural. Es lo que entiendo yo cuando dice blindar la vida y la familia en su concepción natural. Padre, madre e hijos. Aquí no habla de bodas entre mismos, entre géneros similares, no habla de transgéneros. Ustedes lo entienden mejor todavía. Prioriza también la construcción de quirófanos en todo el país para reducir
la mora quirúrgica de 14,000 pacientes que están haciendo fila para operarse sencillamente porque tenemos un déficit de quirófanos. Está priorizando también la instalación de servicios de Internet para escuelas públicas. En gobiernos pasados se ha instalado el Internet, pero en las plazas públicas. No sé si le han dado mantenimiento a eso. Prioriza también este nuevo Congreso la aprobación de normas legales para permitir la venta del avión presidencial. Solicitud de Tito Asfura. Yo siempre he creído que un gobierno necesita de tener un avión para el presidente. Siempre lo he creído. Pero bueno. Y también apoyo a las alcaldías o a los alcaldes con equipo de construcción. Esto es muy bueno. Apoyo a los alcaldes con equipo de construcción para el mantenimiento y creación de obras de infraestructura. Bueno, me estoy acordando en este momento que deben impulsar que no haya municipio en Honduras que no tenga un relleno sanitario. Eso es fundamental en materia de sanidad ambiental y que repercute en la salud. Casi todos los municipios del país botan la basura en las quebradas, en los ríos, a orillas de la carretera que dan acceso a sus respectivos términos municipales. ¿Qué más están priorizando? Por lo menos en la instalación del Congreso Nacional de Honduras, ya con la nueva directiva en propiedad, medicina gratis. Afirman que si no hay en hospitales públicos, habrá una red de farmacias donde se entregarán gratis a todos. El mecanismo no es novedoso, pero eso de entregarle gratis medicinas en las farmacias, no sé hasta qué punto Yo creo que es una medida sea de inédito. emergencia. No, pero no sé si es inédito. Ya en el pasado tuvimos este modelo. Es lo que quiero recordar. Abrir el Congreso Nacional y crear un Consejo de Sociedad Civil. Trabajar leyes en conjunto para el beneficio de diferentes sectores de la sociedad. Esto sí me parece interesante y novedoso. Abrir el Congreso Nacional y crear un Consejo de Sociedad Civil. Novedoso desde que estaba escuchando esta propuesta. Extender la cobertura de la universidad pública en regiones del interior del país. Ley de empleo por hora, con exigencia al sector empresarial sobre la cantidad de nuevos empleos que se crean gracias a esta figura. Con exigencia al sector empresarial sobre la cantidad de nuevos empleos que se crean gracias a esta figura. Ahí ven ustedes entonces las prioridades que tiene este Congreso Nacional de la República. Ya en unos minutos les vamos a decir qué fue lo que hoy han discutido, o por lo menos hasta esta hora han discutido. Y ayer se presentaron varias iniciativas. Antes de escuchar a la abogada Ana Pineda, que todavía no la presento, pero les anticipo que ella está aquí. Ya les diré qué iniciativas se presentaron ayer. Doctora Pineda, es un placer tenerla aquí en Frente a Frente esta mañana. Muy buen día, el placer es mío compartir con usted, con su audiencia y por supuesto con la abogada Maribel Espinosa, que como le decía a varias personas antes de venir acá, una gran política de nuestro país y una gran abogada. Muy bien. Y Lucecita Madrid, ¿qué expectativas tiene usted de esta nueva legislatura?
Esa es la pregunta. Son 4 legislaturas en igual número de años calendario de aquí en adelante. ¿Qué expectativa tiene usted en la primera legislatura del gobierno de Narria Fura? Hay 3 poderes independientes, complementarios entre sí. Creo que está bien formulada la pregunta. ¿Qué expectativa tiene usted en la primera legislatura del gobierno de Narria Fura? ¿Está bien, abogada? ¿Está bien? ¿No hay ninguna contradicción? ¿La pregunta o sí observa alguna contradicción? No, me parece correcto. Ok. Tal vez que solo que en Sí. este caso el Poder Legislativo es dirigido por Tomás Zambrano. No, correcto. Sí, Correcto, sí. ahí es donde me podían decir, está malo. ¿Qué expectativa tiene usted en la primera legislatura? No, ya se entiende que hay un presidente Sí, de esa ya. legislatura. Presidida. Sí. No necesita. Bueno, solo permítame, porque con usted quiero comenzar sobre esto, el ambiente que hay en este momento en el país. Ricardo Zelaya, el periodista de HRN, el hombre también de TSI. Ricardo está en todo y hoy también está aquí en frente a frente de Canal 5. ¿Qué es lo que tienen en el Congreso, periodista Ricardo Zelaya? Están sesionando ya a esta hora. Hola Renato, ¿Qué muy tal? buenos días y muy buenos días también a los penalistas en el estudio. Buenos días, Honduras. Renato, quedó conformadas ya las comisiones para ya abordar las reformas electorales luego de la presentación nuevamente por parte del diputado Yuri Sabas, exactamente en estas reformas electorales con la segunda vuelta por lo que ha ocurrido en el proceso electoral que acabamos de pasar. Se ha conformado ya una comisión especial para reformas electorales. 4 comisiones se conformaron, otra comisión para reformas a la ley del Congreso Nacional, otra comisión especial para elaborar un dictamen de la ley de empleo parcial que presentó el diputado por el Partido Liberal, Jorge Cali. Y la 4ª comisión es para las reformas a la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas que anunció el presidente Tomás Zambrano por lo que ocurrió con el ex jefe de las Fuerzas Armadas. Quedó conformadas estas 4 comisiones especiales para trabajar a partir de las 7 de la mañana en el Congreso Nacional de la República. Además, Renato, se presentó una iniciativa de ampliar el régimen de importación temporal, o sea, estos incentivos fiscales por un término de 5 años y el estado de emergencia en el sistema sanitario y la situación de la infraestructura vial de todo el país. Se presentaron estas iniciativas a partir de las 7 de la mañana. Ha iniciado la actividad en el Congreso Nacional de la República para abordar todos estos temas. En el caso de estas 4 comisiones, algunos tienen que presentar ya algunos dictámenes para las 10 de la mañana que va a sesionar por segunda ocasión ya esta nueva junta directiva en la Cámara Legislativa. Renato. Vamos a ver si anoté bien lo que nos has dicho. Interesante. Se ha nombrado una comisión para comenzar a estudiar las reformas a la ley electoral, si no es que crean una nueva ley electoral que la necesitamos. Quiero hacer un apunte en eso. Ok, escucha Ricardo. La iniciativa de ley que presentó el diputado Yuri Sabas es para la segunda vuelta únicamente. No contiene todo el elenco de reformas electorales que deben de hacerse. Así que yo sí creo que este es el momento en que deben de presentarse una reforma más amplia y profunda. Creo que eso debe de concertarse, esa era una de iniciativa, yo lo hablé con el actual presidente del Congreso en la legislatura anterior y él estaba de acuerdo en muchas reformas que estábamos proponiendo. Así que no solo es el tema de la segunda vuelta electoral. Y pueden haber 2 comisiones, una estudiando lo de la segunda vuelta porque... No mientras no presenten el proyecto. No, correcto. Sí. Pero bueno, es que hay una comisión ya analizando, me imagino con el fin de presentar una iniciativa al respecto. No, es al revés.
La comisión se forma con motivo de un proyecto de ley presentado y ahorita solo hay uno. Y hasta donde yo sé, lo que presentó Yuri Sabas es únicamente para la segunda vuelta. No, por eso le preguntaba yo. No hay ninguna contradicción, pero pueden haber, ¿qué le digo? Tienen que presentarla primero. ¿Perdón? Tienen que darle lectura en el pleno. No, claro, seguir el procedimiento de ley. Así es. Seguir el procedimiento de ley. Pero todavía no se ha presentado. Ok. Una comisión para lo del empleo parcial me dijiste también, ¿verdad? Eso me parece... Es para elaborar el dictamen. Sí, el dictamen ya estaba. Lo que ha presentado el diputado Jorge Cáliz de la ley, de la ley de empleo parcial, que es casi igual a la que presentó el abogado Mauricio Villeda Bermúdez, si usted recuerda que fue denegada completamente en la legislatura anterior. Sobre ese particular quiero mencionar que en el Congreso anterior ya había hasta dictamen favorable de la Corte Suprema porque se trata de modificar un código y en ese caso se requiere la opinión, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Justicia. Entiendo que ya había, me imagino que la actualizaron o la van a actualizar y creo que eso es muy beneficioso y hay que hacerlo de inmediato. La otra comisión, Ricardo, que nos hablabas. La otra comisión especial es para la reforma de la ley del Congreso Nacional. Ah, correcto, sí. La ley orgánica. De la austeridad también, correcto. Sí. Ley orgánica. Para que no se continúe con estas violaciones al interior del Congreso Nacional, en muchos casos por el abuso de autoridad, Renato, y la otra es la reforma a la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas. Sí. Es necesario también, correcto, ley constitutiva Fuerzas Armadas. Entonces quedamos, se nombró la comisión que... perdón, ¿quién presentó esta iniciativa para la segunda vuelta? Yuri fue, ¿verdad? Yuri Sabas. Sí. Yuri Sabas, correcto. Ya se nombró la comisión. Sí, correcto. Y lo que explicó el presidente del Congreso es con la iniciativa del abogado Yuri Sabas que existía un compromiso, tal como lo va a conocer la abogada Maribel. En este caso, la presentación de Yuri Sabas, pero existía un compromiso por todo el sector político, y en este caso ya el Congreso Nacional de la República, de ya comenzar a estudiar ya estas reformas electorales. A quien se señaló anteriormente, al abogado Racel Tomé, porque se había expresado que había existido un consenso en todo el país con los diferentes sectores, pero se señaló que la misma no avanzó en nada, y esto es lo que ha solicitado Yuri Sabas a través de esta iniciativa, para que se comience a sentarse y a dialogar con los diferentes sectores protagonistas con este tema. No, muy claro, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. No te vayas, solo quiero ya resumir de una vez por todas una comisión. Son comisiones especiales. Sí, para aprobar lo del empleo parcial, una comisión para otra iniciativa presentada, reformas a la ley orgánica, antidemocrática, esa ley orgánica que ha tenido el Congreso Nacional, pero se han presentado reformas para elaborarla y entran por aquí, por este lado, entran con pie derecho. Todos nos venían a prometer en oposición que iban a presentar una iniciativa para reformar la ley orgánica y nunca se materializó. Esta vez parece que va en serio, ampliar el RIT por 5 años, una comisión para estudiar la iniciativa de las reformas a la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, y me hablaste de una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia? Esta es la iniciativa que presentó, lo que anunció ayer el presidente electo Narri Juan Afura, con el tema sanitario. Esta crisis que está en todo el sistema de salud, para que ya no existan directamente, sea un estado de emergencia, una intervención directamente por parte del Ejecutivo, tome el control, y no ya con estas comisiones que han estado pasando en el sistema de salud con estas interventoras. Y lo otro, Renato, el estado de emergencia en toda la red vial de nuestro país, que fue presentada por el diputado nacionalista Eric Alvarado. ¿Y lo de salud quién lo presentó? Gilbert Beltrán. Ah, Gilbert. Ricardo, te agradezco. Buenos días, y buenos días también a los canales. Solo permíteme, ¿a qué hora comenzó esa sesión, Ricardo?
El día de ayer, Renato, bueno, fuimos convocados después de los actos a las 3:30, inició, salimos casi a eso de las 8 de la noche, finalizó casi a las 7 de la noche, finalizó la sesión. ¿Y hoy? Estamos a las 10 de la mañana, convocados a la sesión, a prensa legislativa, y a partir de las 7 de la mañana en este momento ya están llegando las diferentes representantes de todas estas comisiones que tienen que abordar el caso del dictamen de la ley de empleo parcial, hasta donde le conocimos al presidente, tiene que estar lista hoy a las 10 de la mañana. Ah, ok. O sea que tú no estabas en directo desde el Congreso esta mañana. No, Renato. Ah, bueno. Estábamos ayer con la edición de ayer, correcto. Muchas gracias, Ricardo Zelaya. Que se nota, ¿verdad? Que este fin de semana me desconecté. Que se nota que este fin de semana me desconecté. Yo creo que hay un respiro. Sinceramente, qué meses tan agotadores estos, pero se nota, hasta yo mismo estoy autocrítico. ¿Cómo se nota que me desconecté ayer domingo? ¿Y qué motivaciones, qué sensaciones le da todo esto que está pasando en estas últimas 48 horas, abogada Ana Pineda? Bueno, yo mentiría como ciudadana que espera lo mejor para Honduras, que estoy contenta con lo que estoy viendo. Evidentemente hay cosas positivas y otras, como toda obra humana, no es perfecta, hay cosas que tienen que ser perfectibles. Lo importante es que en el marco de la democracia estamos llegando al cierre de ese proceso electoral. La mayoría de las autoridades electas están tomando posesión del cargo, algunas todavía pendientes de reclamos administrativos y sobre todo judiciales, que esperaríamos se les dé la respuesta, pues les asiste el derecho a recurrir a instancias administrativas y judiciales para que finalmente con transparencia se conozca los resultados que están cuestionando, y que nuestra ley electoral y la Constitución pues permite que esos reclamos se interpongan y que se les dé la respuesta oportuna por parte de las autoridades concernidas. Eso es satisfactorio, ese cierre de ese proceso electoral, una nueva asunción de un gobierno que ha mandado un mensaje esperanzador, y sobre todo con respecto a la instalación del Congreso Nacional. Hemos visto mucha solemnidad, una solemnidad en la instalación del Congreso Nacional, en el desarrollo de su primera sesión, lo que no habíamos visto en estos 4 años anteriores, un Congreso Nacional desdibujado por la ingobernabilidad, el caos interno, la falta de consenso y un ambiente altamente dividido y polarizable. Creo que eso es positivo, el hecho de que se esté mandando un mensaje de que se va a trabajar, que se van a cumplir con los horarios, de que al diputado, a la diputada que no asista a las sesiones se le deducirá su día de trabajo. Me parecen medidas que eran necesarias de tomar en el Congreso Nacional, y tengo que decirlo por el conocimiento que tengo de hablar con diferentes personas que se postulan a cargos de elección popular. Llegan muchas personas no motivados por ir a trabajar una agenda legislativa de país, sino más bien por las prerrogativas económicas y las influencias que el cargo representa. Por eso es que yo creo que ese tipo de mensajes de querer controlar la agenda es sumamente positivo, pero no suficiente en un país que tiene tanto déficit con respecto a los indicadores de Estado de Derecho, democracia y el respeto de los derechos humanos. En ese sentido veo muy bien esta agenda legislativa que ya se ha empezado a mover, los temas que se están tratando, las comisiones que se han nombrado. Pero sí me tocará hacer una crítica, y la quiero hacer de la manera más propositiva posible. Creo que no tienen que ser reformas aisladas, tienen que estar conectadas a esos 3 grandes valores que le mencioné: Estado de Derecho, democracia y derechos humanos. Lo que estamos viendo es importante, pero no es suficiente para llegar a Honduras a los niveles de seguridad jurídica que necesitamos. Volver a reencauzar el Estado de Derecho, que ha sido desdibujado también en los últimos años. Y en ese sentido yo diría, hay que instar
a todas las bancadas. Debe ser necesario provocar una reunión a nivel de las jefaturas de bancada para decirle hay que construir una agenda de país. La agenda de país solo se va a construir si las reformas son integrales, empezando en primer lugar con una reforma integral a la Constitución de la República, y esa es la primera agenda que hay que considerar, puesto que una reforma electoral implica aprobarla con una mayoría calificada de votos en esta legislatura, es decir, en este año, y luego ser ratificada en la siguiente legislatura por igual número de votos, lo que significa que los consensos alrededor de una reforma a la Constitución van a ser con 86 votos, que ya se dio muestra que en una unión entre el Partido Nacional Liberal, el PINU y la Democracia Cristiana se alcanzan esos números de votos, y lo vimos en la elección del presidente del Congreso Nacional. Pero sí creo que la agenda no está teniendo esa mirada integral. Por ejemplo, en esta reforma a la Constitución de la República hay que abordar varios temas a reformar. Por ejemplo, con respecto a los órganos electorales, lo que está establecido hasta el día de hoy con respecto al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal de Justicia Electoral, ese proceso electoral de primarias e internas conflictivo e incluso paralizado, que casi llegó a que no se celebraran elecciones en nuestro país porque los términos no daban para cumplir con todos los hitos del calendario electoral, merece entonces que se vaya considerando ampliar los requisitos de quienes asumen estos cargos, para superar esos vicios de origen donde sus titulares son escogidos, pues como todos lo sabemos, por cuotas partidarias, potenciando las cuotas partidarias y evidentemente descuidando los aspectos técnicos. Yo creo que ahí se necesita regular un catálogo de inhabilidades. Las inhabilidades no son otras cosas que aquellas condiciones que se le ponen a alguien para que previo a ser electo se considere si las cumple o no las cumple. Por ejemplo, no ser miembros activos de los partidos políticos, no ser miembros fundadores de los partidos políticos, entre otros aspectos en el que políticamente se vean comprometidos, pero además que sean titulares que tengan autoridad, conocimiento, experiencia en materia electoral, en procesos de contratación, de contrataciones que el Estado, que el Consejo, el Tribunal de Justicia van a realizar, para que no estén permanentemente evidenciando fallas en ese sentido. Me parece también que hay que establecer en el catálogo de incompatibilidades aquellas prohibiciones en la propia Constitución sin necesidad de llegar a ser exhaustivo, para que se pueda ver en el caso de incumplimiento como esa parálisis o esa negativa discrecional de los consejeros o de los magistrados de no asistir a las sesiones cuando no quisieran. Esas son previsiones que se deben de tomar en la Constitución de la República, pero por otro lado también hay otras reformas que deben de tocarse y que no se han tocado en este momento. El número de diputados, a mí me parece que el número de diputados es un número excesivo, y sobre todo ahora, Renato, que fíjese que en el Congreso anterior se potenció más que en los anteriores, y es que propietarios y suplentes trabajan conjuntamente, lo que quiere decir que usted tiene al final 256 diputados participando en las sesiones del Congreso y ganando salarios todos, ganando viáticos, gastos de representación y otras prerrogativas a través de lo que ellos han llamado equivocadamente subsidios o subvenciones, ¿verdad? Entonces me parece que en la Constitución yo he hecho un checklist de cuáles son las reformas inmediatas a la Constitución, y hay alrededor de 14 reformas constitucionales que no las estamos oyendo y que debieran ser las que deben tener prioridad. Y ahí las anda, ¿verdad? No todas, pero las manejo en su conjunto. Pero miren, yo les digo algo. Casi todo lo que estoy leyendo de las prioridades me parece bien.
pero que me parece donde está el valor agregado, máxime después de escucharla hablar a usted de que todas estas reformas no deben estar aisladas de un gran objetivo estructural y que pasan por la Constitución también. Es esta partecita que dice abrir el Congreso Nacional y crear un Consejo de Sociedad Civil. Vamos a ver si me la pone la producción. Crear un Consejo de Sociedad Civil. Ahí la tienen ustedes. Ay, hombre. Esto me ha parecido genial, oportuno. Estaba escuchando a Ana Pineda y dice, por favor, no se van a quedar aislados con esas reformas. Debe haber un espíritu de cuerpo. Y entonces cuando escuché sus argumentos, pensé justamente en esto que se proponen ahí. Ahí está. No, entonces voy a ir a la pausa comercial. Crear esa, ¿cómo le llaman ellos? Consejo. Un consejo de sociedad civil y el Congreso Nacional para Eso conocer no es que se va a crear, iniciativas. solo va a ser un espacio, eso es lo que entiendo, un espacio de diálogo permanente para socializar leyes que les interese a los determinados sectores. Mire. Aquí dice crear. Sí, pero para crear ese consejo se requiere un proyecto de ley. Bueno, no Correcto. se ha presentado todavía. Puede ser que no se haya presentado todavía. Sin embargo, eso implicaría incluso, me parece a mí, que debería de aprovecharse para modificarse la ley de iniciativa de participación ciudadana. Ese es el espacio. El espacio idóneo para que el pueblo presente directamente iniciativas, no solo hablar de plebiscito y referéndum, es ese. Y me parece a mí que habría que modificar la ley de participación ciudadana. Bueno, si ellos quieren que sea así. No, y si me parece que... Es que mire, una de las grandes cosas que debe de hacerse, y ha sido una recomendación que yo le he dado la hemos conversado con el Partido Nacional, Partido Liberal y PCH, es que debe de haber, como bien lo señala la abogada, esa gran reforma constitucional, pero además de eso, debe de hacerse una comisión especial de depuración legislativa. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha contradicción en leyes secundarias y no solo eso, sino que se presentan leyes individuales que deben de ir incorporadas en otras. Eso no debe pasar. Entonces, por el rigor del procedimiento parlamentario, si esta iniciativa es ciudadana, debe de estar dentro de la ley de participación ciudadana. No, pero esta iniciativa no es ciudadana. No, claro que sí. Esta iniciativa se propone el Congreso Nacional, y que conste, ella es una mujer con mucha sabiduría, y no digamos jurídica. Yo lo que entiendo es que dice abrir el Congreso Nacional y crear un Consejo de Sociedad Civil. Es que lo puede crear dentro de la ley de participación ciudadana. Si ellos quisieran, pero si no quieren. Sí, es que no se trata de si se quiere o no, sino el espacio jurídico está ahí y debe de tomarse dentro de ese espacio. Pero pueden hacerlo. Claro que sí. Igual, mire, lo que usted está planteando es el craso error que cometieron con la ley por hora, trabajo por hora. ¿Ah? Eso implicaba una reforma del Código del Trabajo, pero no lo hicieron así. Y era un error. Entonces... Correcto, me parece una mención oportuna. Por eso, y por ese error legislativo, correcto, muchos, especialmente jóvenes, perdieron la oportunidad de tener esa opción por este periodo, por un error legislativo. Entonces, no hay que caer en eso. Muy bien, me parece que ese punto que ha señalado es oportuno y reflexivo. Usted quiso intervenir hace algunos segundos. Sí, solo decir que anteriormente, y está creada incluso en la ley orgánica
del Poder Legislativo existía la Comisión de Enlace entre el Congreso Nacional y sociedad civil, que era una comisión integrada por diputados y diputadas beligerantes que recibían a diferentes sectores, organizaciones de sociedad civil, a la academia, a los medios, cuando tenían diferentes iniciativas de ley, conocían sus proyectos, los trabajaban conjuntamente y después se presentaban en el Pleno del Congreso como iniciativas canalizadas por esta comisión de enlace. Yo estaría entendiendo que se trata de una réplica similar, abrir el Congreso a estos espacios para poder interactuar con organizaciones de sociedad civil, lo cual me parece muy bueno. Pero lo que yo insisto es que cuando se va a trabajar en un congreso y se va a tener una agenda de país, tiene que haber una sistemática. Y la sistemática lo que nos indica es cómo vamos a abordar todos y cada uno de los temas, porque si no lo que vamos a tener son disparos de perdigones y vamos a estar tocando todo acá. Se debe de convocar a los jefes de bancada y decir, bueno, revisemos la Constitución, a la luz de la Constitución, cuáles son las reformas más inmediatas. Yo muy rápidamente he identificado alrededor Después de la pausa me las dice, pero me parece súper interesante lo que están proponiendo. Me parece súper interesante lo que están proponiendo y ahí sí me dejó helado cuando me dijo, mire lo que pasó con la ley del empleo por hora, no reformaron el Código del Trabajo y luego se volvió en contra todo eso. Por no hacerlo bien. Y espero que la iniciativa que se presentó, porque ya la presentaron, esa iniciativa haya englobado los errores que se cometieron en el pasado, ¿verdad? La producción me va a conseguir esa iniciativa porque es uno de los puntos sensitivos que se defendió en la administración pasada. Eliminar esa figura del empleo por hora, pero lo van a retomar y pensamos nosotros que ya blindado de una manera más profesional, con la visión de que el Código del Trabajo también tiene que experimentar algunas reformas. Vamos a la pausa y usted nos ha prometido cuáles son las prioridades que ve usted para reformar en la Constitución de la República. Recordarle. Y usted trae también sus propias valoraciones de esto, así que vamos a la pausa primero. El tráfico es presentado por Rendillantas. Arranca el año ahorrando. Ven a Centro Automotriz Rendillantas y aprovecha 60% de descuento en la segunda llanta. Sí, 60% menos. Bien, muy buen día, licenciado Renato Álvarez. Buen día, público de Frente a Frente. Les ofrecemos en estas imágenes el flujo vehicular justamente a la altura del Boulevard de las Fuerzas Armadas en el sector de Vías del Sol. Marca 7 horas con 44 minutos el reloj en este momento. Hay un tráfico bastante en este momento congestionado, tanto en el carril de ida como en el carril de venida. Es decir, el que sigue rumbo todo este Boulevard de las Fuerzas Armadas y también a la salida del oriente del país. En este momento bastante saturado es lo que podemos informarles en este momento. Así que tomar rutas alternas o venir despacio también, porque en la mañana son bastante frecuentes los accidentes de tránsito. Lo que les podemos informar hasta ahora desde este punto de la ciudad capital, Emilio Gómez les informó. El tráfico fue presentado por Rendillantas. Arranca el año ahorrando. Ven a Centro Automotriz Rendillantas y aprovecha 60% de descuento en la segunda llanta. Sí, 60% menos. Redes sociales es presentado por La Curazao. Red Sale, la primera gran liquidación del año. Tu mejor compra comienza con una Credi Oportunidad. Solo en La Curazao. Damos lectura a sus mensajes a través de WhatsApp. Don Renato, por favor, que formulen una ley ambiental más estricta. Tanta lotificación sin ninguna regulación. Tiran las aguas negras a los ríos, escribe ese televidente. Otro mensaje: creo muy importante darle un voto de confianza al nuevo Congreso Nacional, que ha iniciado con pie derecho, con otra actitud.
con fuerza y alegría. Pienso que sería supremamente importante que tengan entre sus asesores legales a una profesional de lujo, la abogada Maribel Espinosa. Otra opinión. Buen día, más de lo mismo. Número 1, venta de avión con projos, sin facturas, sin vergüenzas, no al fondo departamental, ahora dice que gestores no les darán cheque a diputados, pero sí a terceros. Y si se confabulan y no dan cuentas, además haciendo política a costa del pueblo al decir lo gestioné, limitando a otros aspirantes, no carros, pero sí mega junta directiva, dineral. Ahora bacheo y no construcción de carreteras, Tela, Ceiba, Trujillo, y de remate ahora es que pensarán lo de la segunda vuelta. No exigió el Partido Liberal en el paquete lo de las sedes, el nepotismo. Ojalá aprueben no más gastos de publicidad sacando la foto del presidente. Ya basta, hay que ser parejos con este gobierno también y criticar excesos. Buen día, qué bueno que el nuevo Congreso esté dando cátedra de cómo se pueden hacer las cosas bien cuando hay voluntad. Desgraciadamente, hay diputados como el señor Castaña que cuando habla es para dividir y polarizar al pueblo. El Congreso anterior, vamos a ver, buen día, el empleo por hora ya es una ley que quita los derechos laborales al empleado. El empleo por hora sería un acuerdo o contrato entre la persona que quiere trabajar por hora y el empleador, conservando los derechos, que es lo que quieren evitar los empleadores. El Congreso anterior fue polarizado porque el bipartidismo se opuso en la mayoría de los temas tratados porque querían minimizar al libre, creando dificultades de consensos. Ejemplo, la ley tributaria fue socializada y validada, pero no se aprobó. Vamos a ver a través de X los comentarios. Iniciaron mal. Mucha gente en la Junta Directiva para un país sumamente pobre, al parecer solo querrán reformas electorales de forma cosmética y nada profundas ni estructurales. La segunda vuelta es esencial para tener gobiernos legítimos. Debemos reducir el número de diputados. Mi expectativa es que los diputados dejen los enfrentamientos, justificaciones e insultos en las redes sociales. También que la ley de trabajo por hora sea normado de tal manera que la empresa privada no abuse de esta figura. Ismael escribe, es necesario iniciar con una auditoría forense de los recursos del Congreso en los últimos años, revelar esa gran corrupción en el manejo de subsidios y otros recursos como viáticos y gastos, nueva ley orgánica del Congreso con una estructura clara de la técnica legislativa. Es importante respetar la diversidad de opiniones y creencias en una sociedad democrática. La decisión del Congreso de colocar una bandera pro vida es un reflejo de la voluntad de algunos, pero no debe ser impuesta a todos. Desde allí comienzan confrontando con los sectores. Hay que construir una agenda de país anual o lo mínimo mensual, luego un cronograma de ejecución con actividades integrales con las 5 bancadas y los proyectos de ley generales ampliados, no fraccionados. Reforma a la ley electoral, no solo ver una ley de segunda vuelta. Son algunos de los comentarios en ambas redes. Continúo opinando. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Red Sale, la primera gran liquidación del año. Tu mejor compra comienza con una credioportunidad. Solo en La Curazao. Tengo aquí la iniciativa. ¿Qué introduce esta ley para evitar abusos y distinguirse de intentos fallidos? Derechos garantizados y proporcionales. Reconoce expresamente vacaciones, 13º y 14º mes, preaviso y auxilio de cesantía con reglas de proporcionalidad y cálculo que evitan interpretaciones restrictivas. Frontera clara y mecanismo antifraude. Fija el tiempo parcial hasta 32 horas semanales y establece conversión a tiempo completo cuando el uso de horas superiores sea continuo y reiterado. Voy a ver si me pueden poner en pantalla esto que estoy leyendo. Seguridad Social Operativa. Ordena cotización sobre ingreso real y obliga al ISA a emitir reglamentación específica que permita mecanismos actuariales y de aportación complementaria voluntaria sin ahogar a MIPYMES ni expulsar empleo a la informalidad. Libertad de trabajo y pluriempleo razonable. Prohíbe la exclusividad como regla, admitiendo excepciones justificadas, es decir, confidencialidad, conflicto de interés, competencia desleal con límites para evitar abusos. Y luego viene el proyecto de decreto. Aquí deben intervenir los trabajadores también, ¿no? Aquí deben intervenir los trabajadores. Es parte del binomio. Sí. La concepción del Código de Trabajo en Honduras es tener presente el binomio patrono-trabajador.
y es un derecho social donde se protege al trabajador, ¿verdad? Como, vamos a decir, la parte contratante más débil, se le protege con medidas. Así que me parece a mí que los trabajadores pues tienen el derecho de saber, y lo que yo veo en esta reforma, y de hecho ya lo habíamos conversado con el proyectista original, que es el abogado Villeda, don Mauricio Villeda, es que se le preservan sus derechos sociales al trabajador, aunque sea por hora. Sí. Interesante. Porque hay en algunos casos de manera aislada abuso. Entonces es obligado del Estado de Derecho proporcionar una normativa que proteja al trabajador. Dice que este proyecto no busca precarizar, busca formalizar. Es correcto. Ausencia de reglas claras sobre empleo a tiempo parcial incentiva dos conductas negativas: la no contratación formal por temor a contingencias legales y el uso de figuras civiles o mercantiles para encubrir relaciones laborales. La consecuencia es pérdida de derechos, evasión de la seguridad social y debilitamiento de la productividad. La propuesta crea un régimen especial de empleo a tiempo parcial dentro del derecho laboral hondureño, bajo principios de orden público, irrenunciabilidad y no discriminación, asegurando que los trabajadores a tiempo parcial gocen de los mismos derechos fundamentales que quienes laboran a tiempo completo. Así es. Aplicados proporcionalmente cuando así lo permite la naturaleza de la prestación. De la actividad. Sí. ¿Qué introduce esta ley para evitar abusos y distinguirse de intentos fallidos? Los que leía: derechos garantizados y proporcionales, frontera clara y mecanismo antifraude, seguridad social operativa, libertad de trabajo y pluriempleo razonable. Y luego viene aquí los considerandos y toda la reforma que se le quiera hacer a esta ley de empleo a tiempo parcial. Sí. Bueno, yo creo que la ley de empleo por hora ha tenido mucha discusión en nuestro país por dos razones. Una, porque no ha sido debidamente consensuada, y dos, porque en la práctica no podemos desconocer que ha habido precarización de los derechos de las y los trabajadores. Yo creo que ha llegado el momento de que el Congreso Nacional no se encierre únicamente a oír la opinión de los técnicos o de los miembros de las comisiones especiales que están integrando. Creo que hay que tomar en cuenta la palabra del presidente del Congreso de que lo va a abrir a sociedad civil y hacia otros sectores, y en ese caso creo que los representantes del Consejo Económico Social, el CES, donde está el gobierno, los trabajadores, deben, y la empresa privada, deben estar presentes en la discusión, ¿verdad? Allí siempre nosotros vemos que esa condición tripartita con la que se toman las decisiones debe de estar presente, ¿verdad? Principalmente aquellas personas que se están dedicando a este trabajo, hay que escucharlos, no solo a los trabajadores, sino a quienes se van a ver beneficiados o afectados con una ley de esta naturaleza. Se ha cuestionado la precarización de los derechos porque justamente no se estaba haciendo lo que usted dijo, un reconocimiento de los derechos laborales adquiridos y de las prerrogativas laborales, pero el que haya un reconocimiento proporcional en los derechos en tanto no se trabajan a jornadas completas es justo para quien va a prestar un servicio por un determinado número de horas, y en ese caso debe de gozar del preaviso, la cesantía, el 13º, el 14º mes en vacaciones en forma proporcional. Correcto, correcto. ¿Usted decía? No, le digo que el derecho debe de evolucionar conforme las realidades. Sí. Hoy tenemos teletrabajo, tenemos otras modalidades de trabajo, y nuestro código tan antiguo, ¿verdad?, del trabajo tiene que actualizarse. A mí me parece que tenemos que avanzar, y obviamente es deber del Poder Legislativo establecer mediante las normas jurídicas concretas la protección social de los trabajadores.
definitivamente es un deber y creo que es un tema tan debatido que ya ahorita me parece a mí ya debe de pasarse a la reforma del Código de Trabajo en cuanto al trabajo temporal. Es una necesidad y ha sido objeto de grandes debates. De hecho, el partido anterior en el gobierno tenía una postura más ideológica y no acorde a la realidad. Y cuando se derogó esto, fue con la promesa de que se iba a hacer la reforma del Código de Trabajo y no se hizo. Y vimos durante los siguientes años las consecuencias de esa decisión equivocada y mucha gente quedó sin la oportunidad del trabajo temporal. Me dice un televidente que hay 2 restaurantes en Tegucigalpa. Yo he ido, dice, donde a los trabajadores los contratan desde las 11 de la mañana hasta 3 de la tarde y regresan a trabajar a las 5 o 6. Dejan de pagarles estas horas intermedias. Yo los he visto a los meseros que se quedan fuera del local porque seguramente viven largo y no se van a ir por 2 o 3 horas. Eso es injusto. Todas esas cosas deben analizarlas. Deben de regularse, Sí. pero mire, yo quiero dejar constancia de algo. ¿Cuál es la finalidad de la Secretaría del Trabajo? Ahí hay una oficina que se llama Inspectoría del Trabajo, es para revisar todas esas cosas. Cuando hay irregularidades, cuando hay abusos, todo eso. Pero eso no se da, porque todo está politizado en este país. Y esa oficina debe de avanzar, debe de contar con el número suficiente de inspectores de trabajo para revisar esas anomalías y sancionar a quien viola la ley. Así de simple. En los estados de derecho, don Renato, todos debemos de estar sometidos a la ley, pero en este país, lamentablemente, hemos ido en una depravación, no solo en la ley misma, sino en el respeto a la ley. Prueba de ello es lo que hemos vivido. Más sin embargo, miremos hacia adelante. Para mí, y se lo dije antes de ir a la pausa, que todo parte de una cuestión, diálogo. Diálogo entre partidos políticos. Le acabo de hacer llegar, todo esto nace a partir de lo siguiente, don Renato. Yo le presenté una solicitud formal al Consejo Central Ejecutivo para que discutiéramos los grandes problemas de país y que se propusiera en la mesa con las diferentes fuerzas políticas las grandes reformas electorales. Sí, pero hay grandes reformas de la Constitución de la República que son de urgente adopción. Entonces, así nace esto. Y luego el Central tuvo a bien nombrar una comisión y en mi opinión no era para ir a negociar puestos. Para mí era para abrir ese gran diálogo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal sobre esas reformas. Al final sacaron ese documento, ahí se comprometieron en que iban a discutirlos ampliamente, pero eso no ha pasado todavía. Yo debo de ser un poco prudente y pensar de que ha sido por el accidentado proceso que hemos tenido, pero yo no renuncio a eso. Ok, ya vamos a ampliarlo. Sí. Ya vamos a ampliarlo. Bueno, usted tiene una deuda con nosotros. Para usted, ¿cuáles son las grandes reformas que se deben hacer? Bueno, no tengo mis apuntes a mano, pero sin embargo rápidamente le puedo mencionar algunas de las que recuerdo. El artículo 40 de la Constitución establece como derecho del ciudadano, ¿verdad?, defender y velar porque se cumpla la Constitución y las leyes. No obstante, cuando esa pretensión se invoca ante la Sala de lo Constitucional, no siempre se reconoce la legitimidad activa de quien lo interpone. Entonces, allí habría que agregar, es decir, una reforma por adición, donde cuando se inobserve la Constitución, toda persona
que sea nacional de este país pueda interponer la acción bajo ese alegato de inobservancia de la Constitución. Ese es el primero. Luego el artículo 51, 52, 53 de la Constitución, que habla con respecto a cómo está conformado el Consejo Nacional Electoral, la constitución del pleno de esto, y creo que allí debe de establecerse, aunque con mucha brevedad, el papel de los suplentes, para que los suplentes tampoco se puedan encontrar en la discrecionalidad de hacer lo que ellos crean, ¿verdad? Si no, habría que repararles todo el salario que han devengado en estos 4 años, porque habiéndoseles convocado legalmente a sesiones, no asistieron a las sesiones a las que estaban obligados a asistir, porque la propia ley electoral se los establece como una prohibición. Esa es una reforma que hay que dejarla clara, pero también con respecto al mecanismo para elegir a los titulares de los 2 órganos, para asegurar que verdaderamente sean personas que tienen calificaciones técnicas mayores que los méritos políticos partidarios, que son los que se potencian en este país. En ese sentido, lo que se estaría buscando es que el mecanismo para escogerlo no sea mediante cuotas partidarias, porque si no, cada partido político se va a afanar por tener a un miembro que sea activista de su partido con el propósito de que defienda sus intereses y posiblemente los resultados en las urnas. Eso tiene que cambiar, hay que mejorar los requisitos, hay que establecer un sistema de inhabilidades y de incompatibilidades dentro de la propia Constitución. Algunas incompatibilidades que se manejan en otros órganos electorales están, por ejemplo, que no podrán ser electos consejeros de esos órganos quienes hubieran administrado o recaudado valores públicos mientras no tengan la solvencia o el finiquito, como le llamamos, los deudores de la hacienda pública, los concesionarios del Estado, los que estén nominados para ocupar un cargo de elección popular o estén desempeñándolo y quieran renunciar para ir a ocupar un cargo a estos órganos electorales, o los que sean miembros fundadores de los partidos políticos o hayan desempeñado en los últimos 6 meses anteriores a la fecha de la elección o estén desempeñando cargos directivos en los partidos políticos. Eso solo por mencionarle algunas de las ideas que se pueden considerar dentro del gran catálogo de reformas que se pueden hacer. En materia electoral. En materia electoral, pero también lo vimos cuando el Congreso Nacional, y doña Maribel fue una de las diputadas protagonistas, autoconvocó al Congreso Nacional, cómo las decisiones que ellos adoptaban no eran escuchadas, por ejemplo, por la ENAC, y un director que es un empleado de 4ª categoría llega a decirle a ese Congreso Nacional, que estaba legalmente convocado con la mayoría de los diputados del Congreso Nacional, que no va a publicar una de las decisiones adoptadas y se ven en la necesidad de publicarlo en otro medio de comunicación. Eso también es algo que tiene que cambiar definitivamente. Y lo otro tiene que ver con el artículo 202 de la Constitución. El artículo 202 de la Constitución, Renato, dice que el Congreso estará integrado por un número fijo de 128 diputados propietarios y sus respectivos suplentes. ¿Qué significa eso, Renato? Significa que cada propietario tiene su propio suplente. No es como dice la ley orgánica, y por eso yo creo que con respecto a la ley orgánica del Poder Legislativo no necesita solo reforma. Hay que derogar artículos que son inconstitucionales en tanto confrontan este artículo que le acabo de leer. El de la Constitución. El de la Constitución, porque le dice que los diputados van a ser llamados en primer lugar
por el presidente del Congreso, cuando el artículo 205, numeral 6, le dice que es atribución del Congreso Nacional llamar a los diputados suplentes en caso de muerte del propietario, de una incapacidad que lo imposibilite para el desempeño del cargo por haberle dictado un auto de formal procesamiento, una sentencia condenatoria u otro caso en el que verdaderamente la causa esté acreditada que no puede tener ese desempeño. Ahí ya le di otro artículo sí, que hay no que debe quedar en la considerar. discrecionalidad del presidente, sino que debe ser una decisión del Congreso. Y el Congreso... Yo ahí disiento un poco. Pero deje que pongamos las ideas. Sí. Ajá, entonces, ¿qué es lo que pasa? Está en la Constitución, el 205, numeral 6 le dice llamar, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que respetarlo. ¿Qué dice la ley orgánica? La ley orgánica le dice que es el presidente el que lo va a hacer. Entonces, claro, ahí usted encuentra una incompatibilidad. La Constitución no es una norma a la que nosotros la vamos a observar cuando queremos y cuando no queremos no la vamos a respetar. La Constitución es una norma que tiene carácter vinculante, autoejecutoria y que toda autoridad está llamada a cumplirla en tanto esa disposición no haya sido derogada. ¿Y qué es lo que pasa? Que al reformarse, al crearse esta ley orgánica, ya se comenzó a desnaturalizar, a distorsionar la figura del suplente en periodos anteriores y en el periodo de gestión de don Luis Redondo, con mucho más énfasis se distorsionó a tal extremo de que hablaban de que esta ley orgánica era una ley que no debía existir, pero la utilizaban cuando querían y sustentaban en sus decisiones en esta. Y mire qué dice el artículo 49 de la ley orgánica. El presidente del Congreso determinará el número de diputados suplentes de cada una de las bancadas políticas que deban de participar con voz y voto. Sin embargo, todos los diputados deben ser incorporados y recibir todos los beneficios y derechos que corresponden a los diputados propietarios. El sueldo del diputado suplente será del 60% del sueldo del propietario, incluyendo los viáticos y gastos de representación. Es obligación de los diputados suplentes estar en todas las reuniones del Pleno del Congreso a efecto de garantizar su disponibilidad. Esto dio lugar a muchos fraudes. La sesión del 8 de enero de este año, que fue presidida por el ingeniero Luis Redondo, se hizo un fraude al quórum cuando se integró solo miembros de la bancada del Partido Libertad y Refundación, y creo que uno o dos más de otros partidos, para hacer quórum, integrando propietarios y suplentes. Este tipo de normas tienen que ser revisadas de manera integral y en conexión con la Constitución de la República, de tal forma que no sea confrontada la Constitución. Por lo tanto, hay en la ley orgánica del Congreso Nacional muchas normas que tienen de ser derogadas. Si yo estuviera en condiciones de aconsejar a la actual directiva del Congreso Nacional, yo le diría, no opte por una reforma de la ley orgánica, busque crear una nueva ley orgánica del Poder Legislativo consensuada con diferentes sectores. En multitud de consejeros hay sabiduría. Escuche a todos, escuche a la academia, escuche a la empresa privada, a políticos que tienen autoridad y conocimiento, experiencia en el tema sobre el funcionamiento del Congreso Nacional y créase una ley con mayor legitimidad, puesto que esta ley siempre se le está cuestionando la legitimidad por el momento y la forma que se aprueba. Entonces, aquí yo le he mencionado ya varios artículos de por qué todas las reformas a la Constitución se tienen que hacer de manera integral
y sistemática, confrontándolas con otras normas. La ley electoral, por ejemplo, yo soy de la idea que hay que hacer una nueva ley electoral. La ley electoral demostró que tiene grandes vacíos, vacíos que dio lugar a que muchas tomas de decisiones no se hicieran de manera oportuna. Además, es una ley que es contradictoria con sí misma, es contradictoria inclusive con otras normativas y estándares internacionales. Yo creo particularmente que hay que trabajar con todos los sectores abiertos a la sociedad civil, evidentemente con los titulares de los órganos electorales, una nueva ley electoral que recoja todas esas irregularidades que se presentaron y les dé una respuesta para que no hayan vacíos que sean aprovechados para quienes no tengan la vocación democrática que se necesita para vivir con derechos y libertades como ahora lo gozamos. Miren que en Honduras todo es prioritario, pero si la escuché bien, una expresión suya coincide con lo que está planteando Ana Pineda. Indistintamente de que haya muchas cosas prioritarias, este asunto de las reformas electorales o de una nueva ley electoral la debe priorizar el Congreso Nacional. Bienvenida a su opinión, abogada Maribel Espinosa, después de la pausa comercial. Gracias. Hoy en Tu Nota es presentado por Farmafácil. El Back to School de Farmafácil ya llegó. Prepárate para el regreso a clases cuidando tu bienestar. Haz tus compras en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. Tunota.com destaca en su portada: Tito Aspura eliminará 38 instituciones públicas. ¿Cuáles son y cuál es el ahorro? Estado de excepción, más de 950 mujeres asesinadas. Impunidad persiste. Zambrano activa comisiones especiales en el arranque del Congreso. Y si quiere conocer, estos son los proyectos presentados en la primera sesión del Congreso Nacional. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. El Back to School de Farmafácil ya llegó. Prepárate para el regreso a clases cuidando tu bienestar. Haz tus compras en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. ¿Cuáles son las instituciones? ¿Cuáles son las instituciones? Creo que no ha dicho. No han dicho. No, Solo anunciado. Solo anunciado. ¿Pero están o no están? Porque es que el titular dije, Tito Afura, sí, pero me no ha quitaste dicho el titular, cuál. no lo pude leer. Tito Afura eliminará 38 instituciones públicas. ¿Cuáles son y cuál es el ahorro? ¿Aparece ahí cuáles son? Hasta ahora no lo ha dicho. Sí, yo no lo he escuchado. Le voy a decir algo que puede le va a ser que sea de asustar primicia. No, no lo y dice. posiblemente la doctora no va a estar de acuerdo. ¿Con qué? Yo eliminaría del Ejecutivo la Secretaría esa de Derechos Humanos. Pero es que no han sabido, doña María Elena. Permítame. Doña María. Dejaría una oficina María Elena. pequeña de enlace con el Consejo, con el CONADE. ¿Por qué? Porque constitucionalmente, el único, bueno, me parece que el que lo hizo, usted sabe quién fue, el bastión del CONADE. En realidad es una figura constitucional, porque el que viola los derechos humanos, ¿quién cree que es? El Estado. Entonces, hicieron esa paralela ahí cuando la función constitucional es del CONADE. A mí me parece que esa oficina sí debe de haber algo, pero no. Ese es el problema en este país, hacer paralelas. ¿Quiere que le Necesitamos una ley orgánica del Poder Judicial. ¿Cómo resuelve usted el problema del equilibrio entre poderes? Con los contrapesos. Se necesita una ley orgánica del Poder Ejecutivo, una ley orgánica del Poder Judicial. ¿Qué es lo que hizo el Congreso el anterior? No fue el de Mauricio Oliva. Mauricio Oliva.
darle facultades legislativas a Juan Orlando. Eso es impensable. Entonces, eso va destruyendo el Estado de Derecho. Y esto desembocó en lo que tuvimos. Entonces, se necesitan fortalecer las instituciones, los pesos y contrapesos, y eso solo se va a lograr, don Renato, con una ley orgánica del Poder Legislativo nueva, una ley orgánica del Poder Judicial, una ley orgánica del Poder Legislativo. De esa manera quedan delimitadas las funciones y una prohibición en esas leyes de invadir la competencia como del Consejo Nacional Electoral. El artículo 51 de la Constitución está bien. Es autónomo, independiente, sin relaciones de subordinación. ¿Dónde está el problema? El problema está en el abuso. ¿Qué haría yo? No sé si ya... Sí. Bueno, ¿qué haría yo si fuese en este momento legisladora? Analizaría todas las vicisitudes que se tuvieron, que están identificadas, para establecer las condenas fuertes. En la ley electoral hay una sanción penal para un miembro del Consejo Nacional Electoral que inasiste. Ahí está. ¿Cuál fue el problema? El problema es que el fiscal nunca lo hizo. Entonces, ¿es problema de la ley? No es problema de la ley. Es problema de aquel que está obligado a hacerla cumplir. Entonces, ¿dónde radica el problema? En los sistemas de selección. Tenemos un fiscal general politizado. Eso es lo que tenemos. Y esos entuertos se dan porque el que está en el poder quiere controlar todo. Quiere controlar el Ministerio Público, quiere controlar el Poder Judicial. Yo estoy en contra de todo eso. Usted dijo en este programa algo que yo lo apoyo. Usted dijo, yo creo que el Poder Legislativo debe estar en manos de otro. Y yo también lo creo. Porque eso hace balance. Eso hace balance. No quiere ese argumento de que el Ejecutivo no va a trabajar porque el Legislativo va a ser una oposición. Eso no es cierto. Porque están en la Constitución delimitadas las competencias de uno y otro. Para el caso, Luis Redondo quería hacer escrutinio, pero eso responde a una realidad constitucional que ya no tenemos. Imagínense los diputados contándose a sí mismos los votos. Eso debe de eliminarse. Y sí puede hacer la declaratoria y dejar claro en qué casos. Que para mí solo puede ser en caso de fuerza mayor o caso fortuito. También la abogada se refiere a algo que dice el artículo 205, numeral 6. Sí, es potestad del Congreso en ausencia absoluta. Pero hay otras situaciones que no son de ausencia absoluta y deben estar reguladas en la ley orgánica del Poder Legislativo. Y es la ordinaria, eso debe caer en el jefe de bancada. Cada jefe de bancada tiene que llamar a un suplente de su bancada para no incurrir en el artículo 197, que dice, los diputados que con su inasistencia o abandono injustificado de las sesiones dieren motivo a que no se forme el quórum o se desintegre este, serán expulsados del Congreso y perderán por un periodo de 10 años el derecho a optar a los cargos públicos. Entonces hay situaciones que son de naturaleza ordinaria que se deben de legislar en la ley orgánica, no en la Constitución de la República. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿qué vivimos? La peor tormenta que aprendimos. Y eso es mi llamado
a los miembros del Congreso, y es que reflexionen en este momento en hechos tan lamentables como este. Las dos consejeras en los últimos días, para cumplir sus funciones, se tuvieron que ir a resguardar a embajadas. ¿Qué significa eso? Significa que había un partido de gobierno que las estaba persiguiendo y no podían cumplir con su función presencialmente, porque las iban a detener. Hasta eso llegamos, don Renato. Por eso, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo evitar que se repita eso? Bueno, haciendo lo correcto al momento de elegir un fiscal general, una Corte Suprema de Justicia, pensar en Honduras y no pensar en los intereses eminentemente partidarios. Es que es lo ideal, claro. Entonces, mire, aquí tenemos presente nuestra candidata para presidente de la Corte Suprema de Justicia. Las dos más calificadas en este país en los procesos están fuera de las instituciones que debieron haber estado. La abogada Almendares, la mejor evaluada. Jenny Almendares, sí. Sí. La abogada Pineda, la mejor evaluada. Ana Pineda. Están fuera de la Corte Suprema y de el Ministerio Público. ¿Qué sentido tiene la Junta Nominadora? Ninguna. Si no va a respetar el Congreso Nacional, Ninguna. Ni la Junta el proponente. orden Ninguna. de la mejor calificada son los mejores calificados. Porque lo que tiene que cambiar, don Renato, ella es una técnica, yo soy política ahora. Lo que tiene que cambiar es la mentalidad de los diputados. No, lo que tiene que cambiar de los líderes de los partidos. es la ley, y una ley que diga, solo permítame, sí, que los mejor calificados por la Junta Nominadora obligatoriamente tienen que ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los primeros 15 mejor evaluados. Entonces, ¿qué sentido tiene la evaluación que hacemos por casi 6, 7 meses como Junta Nominadora? ninguno. Y mire, yo participé en la ley de la Junta Nominadora y fui juzgada por hacer lo correcto. Entonces, pero eso es historia. El punto aquí es, tenemos que cambiar. Yo estoy en contra de los pactos de politiqueros. Cuando un diputado infringe la ley, para mí es más grave que cuando lo hace un ciudadano. Y eso es lo ordinario en este país. Entonces, en conclusión, yo pienso que este momento histórico no debe de pasar. Yo voy a mi vida privada con mucha satisfacción. Quiero aprovechar este momento, don Renato, para agradecerle a todos los ciudadanos que todos los días en los espacios públicos vienen a decirme gracias por habernos representado. Y yo a todos ellos les quiero dar las gracias por todas sus muestras de cariño y decirles, yo solo cumplí con mi deber. No, yo recuerdo la presidencia de Carlos Flores. Me van a decir algunos, más pisto, Renato. Ya vamos a hablar eso del montón de vicepresidentes. Es excesivo eso. Pero pactos políticos, acuerdos políticos, si no, no hubiesen desentrampado esa elección de la Junta Directiva del Congreso. Yo estoy seguro que por eso fue, pero eso nos cuesta, eso tiene un costo financiero. Tomás Zambrano necesita, y no es que les estoy haciendo propaganda a ustedes, unas 4 asesoras de este nivel. ¿Se imaginan lo que pudiésemos reformar de manera sistemática con profesionales de la talla de Maribel Espinosa y Ana Pineda? Tomás, porque tus colegas políticos ahí, y me van a disculpar, solo dan paja los diputados para sacar beneficios.
No, no queremos eso. Diputados que estén dando paja, Tomás. Necesitamos buenos asesores, gente calificada, gente calificada. Yo en pocos minutos estoy así, con la boca abierta, mis oídos, mi sentido de la audición agudo, mis ojos, mi sentido de la visión agudo, escuchando a estas dos mujeres. Hagamos esa reforma sistémica. Que la ley orgánica, por ejemplo, del Congreso, no contradiga lo que diga la Constitución. Yo he entendido lo que han querido decir ustedes, que las reformas secundarias que vengan sea a la luz de lo que dice la Constitución de la República. Así es. Exactamente. Y en lo que necesitamos hacer reformas estructurales de la Constitución, pues a conseguir los 86 votos. Que para las reformas electorales también se necesitan 86, es la única para la ley ley orgánica también, es ¿verdad? la única 86. ley. No, yo en eso también tengo algo que señalar. La Constitución de la República, y eso yo le pido al presidente del Congreso que recuerde nuestras largas conversaciones, establece con claridad solo qué casos requieren 86 votos. Lo que no está en la Constitución con 86 votos no requiere 86 votos. Y la ley orgánica no está en esa categoría esquema. de 86 votos. No está. Igual las demás leyes, ¿verdad? Si queremos que la ley orgánica de los 3 poderes del Estado requiera 86 votos, se va a requerir una reforma constitucional. Mire, para mí las grandes reformas fundamentales, algunas que señala la doctora, estoy de acuerdo, pero aquí los requisitos para ser diputado. Sí, sí. Que debe de haber una palabra que es idoneidad. Idoneidad. Tiene que haber a rango constitucional una prohibición para el nepotismo, ¿verdad? Debe de haber una prohibición para los funcionarios, como la han venido derogando, reformando, una prohibición clara para todos los funcionarios públicos, que tengan prohibición de hacer política para el siguiente periodo del Ejecutivo. Deben de tenerla. ¿Por qué? Porque comprometen la gestión pública en la política. Pero a un presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso lo destituyó bajo el argumento que andaba haciendo campaña política. Es correcto. Y entonces, si a un presidente de la Corte lo destituye el Congreso, bueno, es más fácil sacar a un funcionario público ya, que utilice... Estoy de acuerdo, pero mire lo que tuvimos ahorita en el reciente pasado. A una ministra de Defensa siendo candidata presidencial. Inaceptable. Y eso... ¿Y qué es eso? Eso tenemos que prohibirlo eso también. Es un abuso. ¿Dónde lo prohibimos eso? Es que estaba prohibido. Es que ese es el tema. El tema es cómo aplicar la ley. Yo le pregunto. Búscame el artículo donde se le prohibía a Rixi Moncada ser ministra de Defensa. En la ley orgánica, no la ando aquí, pero está en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. En la ley constitutiva. Ahí está, en la ley constitutiva. Ahí está. No expresamente. Pero ahí está el problema, ¿ves? Sí. No porque esté el problema. Porque no lo expresa claramente. No. El problema Sí, es que al expresamente. reformar esa reforma integral de la Constitución, ese es otro de los temas que hay que discutir, debatir y consensuar alrededor del rol de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido es muy importante acondicionar los requisitos de quién puede ser secretario de Defensa. Porque el problema es que si llega un secretario de Defensa como Rixi Moncada, evidentemente va a contaminar la institución y la politicidad, es decir, esa distancia partidaria y con el candidato que pueda tener las Fuerzas Armadas no se va a dar. Pero si llega un secretario de Estado que va a ser y que públicamente ya se conoce que va a ser el candidato a la presidencia del partido en el poder, evidentemente hay un contaminante en alto nivel de intensidad y eso no se debe dar. Entonces los requisitos del secretario de Defensa se deben establecer y esas son una de las cosas que hay que reformar en la Constitución
para que no vuelva a acontecer lo que aconteció con respecto a las Fuerzas Armadas y el rol de ellas. Piensa en el mínimo de esa redacción de la reforma, tanto a nivel de la Constitución como de la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, para evitar un escenario como el que vimos el año pasado, que el candidato o la candidata de un partido político la convirtieron en secretaria de Defensa. Con un régimen de incompatibilidades, no podrá desempeñar el cargo de secretario de defensa quien ostente cargos políticos o tenga una militancia activa en los partidos políticos o tenga un cargo directivo en los partidos políticos. En la ley. Y eso puede ir tanto en la ley constitutiva como puede ir en los requisitos del secretario de Defensa. La propia Constitución se caracteriza por tener normas programáticas y normas operativas. Y dentro de esa norma, así como esta no podrá ser magistrado quien observe tal y tal comportamiento, se puede poner. No podrá ser secretario de Defensa quien sea secretario en general. ¿Verdad? Es tan fácil la redacción para quitarle ese componente político partidario que se le está tomando en los últimos tiempos los secretarios de Defensa, y que la concentración de ese poder se vuelve mayor cuando nos encontramos que la presidenta, en este caso del gobierno anterior, era la administradora general del Estado, pero además era la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Además de eso, era la persona que tiene a un asesor y a una ministra en la Secretaría de Defensa, y que cuando esta renuncia concentra el cargo de secretario de Estado. La propia Constitución ya establece eso, ¿verdad? Quienes no pueden ser secretarios, y no puede tener el presidente de la República una doble condición de llegar a asumir, por ejemplo, además de ser la presidenta del Consejo de Defensa y Seguridad, llegar a ser secretaria de Defensa. Esa concentración de poder hizo mucho daño, y esos son los recaudos que hay que revisar constitucional y legalmente, como bien lo explica la abogada Maribel. Usted le quería rebatir algo cuando habló de reducir ese Ministerio de Derechos Humanos, pero ya me lo va a decir, Sí. ¿Y a dónde hacemos una reforma por adición o creamos un artículo en qué ley que diga que si un fiscal está viendo que en un órgano electoral están boicoteando, y a 2 meses del proceso electoral, los trabajos que conduzcan a las elecciones, ¿qué reformamos? Para que tenga una sanción penal quien vuelva a repetir esto en el país, después de la pausa comercial. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Red Sale, la primera gran liquidación del año. Tu mejor compra comienza con una credioportunidad. Solo en La Curazao. A través de WhatsApp escribe un televidente: en Honduras se hacen leyes maravillosas que lastimosamente no sirven para nada. Se viola hasta la Constitución. ¿Qué se puede esperar de las otras leyes? La corruptela es escandalosa, escribe este ciudadano. Vamos a ver otro mensaje. El empleo por hora lo pueden regular en horas trabajadas por mes o años para tener derecho a seguridad social, prestaciones y otros beneficios. También garantizar que personas de la tercera edad tengan derecho a trabajar tiempo parcial y no ser discriminados por su edad. Felicito al licenciado Renato por siempre estar vigente en cuanto a la temática de interés nacional. También felicito a la abogada Ana Pineda por sus exposiciones, de igual forma a la abogada Maribel Espinosa. Ambas demuestran que saben lo que dicen y lucen muy bien y hacen ver más interesante a una dama. Vamos a ver otro mensaje. Buenos días, que vigilen las empresas de seguridad que no les pagan el salario mínimo, ni tienen seguro social, ningún derecho. ¿De qué sirve hacer leyes bonitas si cuando están en el poder las cumplen a su antojo? Solo castigándolos de verdad se sentaría un precedente. Vamos a ver otro mensaje. Roberto Núñez escribe a través de X: hasta ahora más de lo mismo, propuestas populistas sin fundamento financiero, por ejemplo, hablar ahora de una segunda vuelta electoral con el derroche de las elecciones recién pasadas. Para nada, no se tomó en cuenta el voto. Ochoa opina: buen discurso en la toma de posesión de la presidencia del Congreso, que siembra muchas expectativas en el pueblo hondureño, pero de la teoría a la práctica hay mucha distancia. Esperemos que ahora sean diferentes los padres de la patria y no una carga en los gastos del gobierno.
Redes sociales fue presentado por La Curazao. Red Sale, la primera gran liquidación del año. Tu mejor compra comienza con una credioportunidad. Solo en La Curazao. Lucharía. ¿Qué sentido tiene la Junta Nominadora si no la van a respetar? Ninguno. ¿Qué sentido tiene? Solo fue un maquillaje. Entonces, deléguenle la Junta Nominadora, pues, que los primeros 15 evaluados van a ser los magistrados. Eso implicaría una reforma constitucional. No, porque eso es delegarle la facultad de elección entonces, a un tercero. ¿qué hacemos para que se respete el orden de precedencia según las calificaciones en esa Junta Nominadora? Si la primera es Ana Pineda, ¿por qué Ana Pineda no es presidenta de la Corte Suprema? Entonces, ¿para qué queremos Junta Nominadora? Si lo que anda buscando la Junta Nominadora es capacidad, idoneidad y tantos otros requisitos, si a la mejor evaluada no la ponen, o a Jenny Almendares en la Fiscalía General de la República, la primera y no está ahí como fiscal general de la República, ¿qué caso tienen esas juntas nominadoras? ¿Cómo hacemos para que lo que la Junta Nominadora expresa a través de la evaluación lo respeten los diputados? Mire, la Junta Nominadora solo es un proceso de selección. No, pero yo no estoy en eso. El hecho es que los mejor evaluados no son los que van a los cargos. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Sabe por qué? Porque ella no tenía compromisos políticos a los caudillos políticos. Entonces, ¿cómo obligamos a los diputados a que el espíritu de la Junta Nominadora se respete? Que aprendan de las lecciones que acabamos de sufrir. ¿Por qué discrepa usted con la abogada Maribel sobre ese asunto de dejar en una oficina pequeña el Ministerio de Derechos Humanos y darle la potestad y el rango constitucional que tiene al CONADE? Ella sabe mi respuesta. La Secretaría de Derechos Humanos es una secretaría eminentemente técnica que va a dirigir la política pública en materia de derechos humanos. Por lo tanto, es quien asume la asesoría para el presidente de la República, incluso para los otros poderes y órganos públicos en materia de derechos humanos. No es una paralela del comisionado nacional, en cuanto a que el comisionado nacional es un órgano que tiene un rango constitucional para velar por los derechos y libertades fundamentales, atendiendo las quejas, investigándolas, presentando informes con recomendaciones, mientras que la Secretaría representa al presidente, a la presidenta, en su condición de administrador general del Estado. Es el que negocia tratados internacionales, es el que comparece a los foros internacionales de derechos humanos en nombre del Estado de Honduras, en la representación que le da el presidente o la presidenta de ser el administrador general del Estado. ¿Cuál es la bombita que quiere soltar usted? Mire, usted dice, ¿cómo hacemos para cambiar todo esto? ¿Qué ley hay que poner? No se trata de leyes. Leyes hay. Lo que hay es falta de voluntad política para hacer cumplir la ley. Póngale una sanción penal a alguien que desde un cargo del Estado no cumpla. Por ejemplo. Es que ya hay. Es que ya hay. ¿Por qué no intervino el fiscal general cuando vio que estaban boicoteando al Tribunal de Justicia? Ese es el tema. Ahí viene el problema. Y eso es lo que quiero decir. Yo quiero ver que este gobierno, para que nunca se repita nuevamente lo que hemos vivido, por lo menos deben de juzgar a los 5 magistrados de la sala, creo que han muerto 2, quedan 3, que atentaron contra la Constitución de la República al introducir ilegalmente la reelección. Deben de juzgarlos. Deben de enjuiciar a Marlon Ochoa, a Morazán. A Mario Morazán del Tribunal de Justicia Electoral. Y eso está en la ley electoral, claramente, y está en el Código Penal. Deben de enjuiciar a Roosevelt. Deben enjuiciar a Xiomara Castro, a Redondo, a los miembros de la ilegal comisión permanente.
En un Estado de Derecho, pueblo de Honduras, el que viola la ley se juzga. Entonces yo estoy esperando que lo que va a hacer es el Congreso. Ok, pausa comercial. El fiscal incumplió sus deberes. Permítame. Si el fiscal general incumplió con sus deberes, y yo creo que sí, debe ser sometido a juicio político para que lo puedan enjuiciar. Mire, si en este país no se pone orden, estamos listos y servidos.